¿Cómo están? Vamos a resolver estos ejercicios que fueron extraídos del libro de Ana Graue y este ejercicio nos dice, ante cada uno de los siguientes escenarios, ¿qué pasa con la oferta? Entonces dice, cae una tempestad en la zona algodonera, por lo cual estamos analizando qué le ocurre a la oferta. Entonces vamos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a representar gráficamente a la oferta. Entonces, esta es la oferta. Bueno, cae una tempestad en la zona algodonera. Entonces, estamos analizando la oferta de algodón. Noten que esto es un factor externo que va a afectar a la oferta de este bien. Por lo cual, ante un factor clima, este es el clima que afecta la producción de algodón, va a destruir seguramente lo que son algunas plantaciones, por lo cual la oferta en este caso se contrae. La nueva curva de oferta va a ser O'. En este caso la oferta se contrae, se desplaza hacia la izquierda. B. Con un incremento, ¿qué le pasa a la oferta? Con un incremento de los costos de los insumos. Va a pasar lo mismo que en el caso anterior, que en el inciso A. La oferta se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque estamos observando que se modifica el precio de los factores productivos, por lo cual al encarecerse los mismos, la oferta se contrae, o sea, se desplaza hacia la izquierda. Entonces, el B sería el mismo gráfico que el A. ¿Qué ocurre con el inciso C? Al introducir maquinaria nueva en una fábrica. Al introducir maquinaria nueva en una fábrica, esta nos va a permitir producir mayor cantidad de bienes en menor tiempo, porque seguramente esa máquina incorpora nueva tecnología, por lo cual, si se introduce maquinaria nueva, la oferta se desplaza hacia la derecha. La curva de oferta inicialmente era O y ahora va a ser O'. Y lo que observamos es que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, o lo que es lo mismo, la oferta aumenta. D. Del petróleo durante la guerra de Irak. Irak era un país importante, bueno, creo que lo sigue siendo, en cuanto a la producción de petróleo, por lo cual, al desatarse el conflicto bélico y al ser un importante productor, ¿qué va a ocurrir con la oferta? Entonces, esta es la oferta inicial. Entonces se reduce, en este caso, uno de los factores que ustedes habían visto en los determinantes de la oferta era el número de firmas. El número de firmas que representa la oferta de petróleo se iba a reducir cuando ocurrió este conflicto bélico. Entonces la oferta se contrae, o lo que es lo mismo, se desplaza hacia la izquierda. E. Con la producción agrícola después de un huracán. Entonces noten que el huracán ha destruido plantaciones, en este caso eran productos agrícolas,
por lo cual la oferta se contrae. Por esto, la oferta entonces se va a desplazar hacia la izquierda y eso quiere decir que vamos a observar un gráfico similar al del inciso D. Inciso F. Con la producción agrícola si hubo buen clima. Entonces, si estamos analizando la oferta de un bien agrícola, vamos a graficar entonces la oferta. Esta es la curva de oferta originalmente. Entonces, hubo buen clima, por lo cual la producción es mayor. En este caso, vamos a considerar que se modifica uno de los determinantes de la oferta. A veces van a ver que se habla de tecnología y también tiene que ver con el clima, entonces hay una mejora en este caso. Este clima que fue más benigno hizo en definitiva que la oferta se desplace hacia la derecha. O lo que es lo mismo, decir que la oferta aumenta. G. Con la mantequilla si el aceite se vuelve más caro. Entonces, vamos a considerar que estos bienes son sustitutos, pero ¿cómo afecta a la oferta? Con la mantequilla entonces sería ante cada uno de los siguientes escenarios, ¿qué pasa con la oferta? Con la mantequilla si el aceite se vuelve más caro. Pues bien, entonces si estamos considerando la oferta de la mantequilla, si el aceite se vuelve más caro, el precio entonces de este bien se hace más caro, más alto, más elevado el precio del aceite y estaríamos analizando la oferta de la mantequilla o de manteca. FG. Tenemos el precio y la cantidad. Oferta. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta o los factores que influyen en la oferta de un bien? En este caso, estamos hablando de un bien relacionado, pero no es un bien relacionado con la producción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo producir mantequilla que aceite. Ahora bien, si estuviéramos hablando de la demanda en particular, podríamos haber planteado que si estamos hablando de la demanda de manteca y el aceite se vuelve más caro, podríamos tratar de considerarlos como bienes sustitutos, por lo cual la demanda en ese caso de mantequilla se desplazaría hacia la derecha. Pero si el aceite se vuelve más caro, en este caso, ¿se modifica algo o no? Voy a dejar esto para que lo piensen un poco y veamos el inciso H. El inciso H nos dice lo siguiente: si se descompone la maquinaria de una fábrica monopolística. Monopolista. En este caso, una fábrica monopolista, o sea, está haciendo referencia a que hay un único productor del bien. Entonces, en este caso, la oferta se contrae. Se va a desplazar hacia la izquierda, que va a ser un gráfico similar al que habíamos visto en A.
Entonces, con la mantequilla, si el aceite se vuelve más caro, ¿cuáles eran los determinantes de la oferta? Entonces, nosotros teníamos que la oferta depende de, es función del precio del bien, del precio de otros bienes relacionados, BR le voy a poner en este caso, el precio de los insumos, el número de firmas, y la tecnología. Entonces nosotros, para establecer la relación entre precio y cantidad, manteníamos constante el resto de los factores. Si aumenta el precio del aceite, ¿qué ocurre? Ahora bien, si fueran bienes sustitutos en la producción, entonces yo diría que en ese caso sí afectaría a la oferta. Por ejemplo, si yo les diría aumenta el precio de la margarina, ¿qué ocurre con la producción de manteca? Como tienen insumos similares, entonces eso podría afectar la producción, pero en este caso es el precio del aceite. El aceite lo podemos considerar como un bien sustituto de la mantequilla, pero no son sustitutos en la producción. O sea, no voy a necesitar insumos similares para producir aceite que para producir mantequilla. Uno es derivado de la leche y otro es de origen vegetal, por lo cual yo diría en este caso que la oferta permanece constante. Si bien después nosotros podemos hablar de que ante un aumento del precio del aceite, la mantequilla se lo puede usar como sustituto y por lo cual la demanda va a aumentar, entonces eso va a modificar el equilibrio del mercado, pero en este caso solamente nos están pidiendo qué ocurre con la oferta. Entonces, en este ejercicio nos habían pedido que consideremos algunas situaciones y debíamos explicar qué ocurría con la oferta, si ésta se desplazaba hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces habíamos visto casos donde la oferta se contrae o lo que es lo mismo se desplaza hacia la izquierda, la oferta se reduce, mientras que hemos visto casos donde la oferta se desplaza hacia la derecha, es decir, aumenta.